Que Dios les bendiga y les proteja siempre, queridos hermanos y hermanas. La paz del Señor esté con ustedes. En el Evangelio de este día, viernes, día penitencial, nuestro Señor Jesucristo, acompañado de sus discípulos, se fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán, del río Jordán. Y Jesús le estuvo enseñando a la gente, le estaba predicando el Evangelio, dando la enseñanza verdadera, la enseñanza porque el pueblo necesitaba el pan de la palabra. Jesús les estaba enseñando. Y Jesús, como muchas veces en el Evangelio, es una fuente de atracción, porque Jesús no enseña a la manera de los fariseos, no enseña como los fariseos. Jesús enseña con coherencia y dice la verdad, enseña la verdad, enseña el Dios que es misericordioso, el verdadero Dios. Él enseña este Dios que es Padre, que es cercano a nosotros, este Dios misericordioso. Por eso, sobre todo, Jesús atraía a muchas personas. Y en este texto del Evangelio, los fariseos se le acercaron a Jesús, como leímos, para ponerlo a prueba. Le dijeron a Jesús: ¿es lícito que un hombre se separe, se divorcie de su mujer? Jesús les preguntó: ¿qué les había dicho Moisés? Ellos respondieron que Moisés les había permitido de redactar un contrato de divorcio. Moisés les ha permitido divorciarse. Eso nos hace preguntar a nosotros mismos: ¿cuántas veces actuamos bajo la influencia de un grupo poderoso como los fariseos, o de una facción, de un grupo de gente? ¿Cuántas veces, en vez de hacer la voluntad de Dios, actuamos por debilidad humana y por miedo, actuamos según el parecer de la multitud para quedarnos bien con la gente? Pero eso no es la voluntad de Dios. Dios les ha enviado a sus profetas para entregar la palabra como debe ser. Pero en este texto del Evangelio de hoy encontramos la debilidad humana en Moisés. Él les ha permitido de divorciarse, pero eso no está en el plan de Dios, en el proyecto de Dios. El divorcio no está en el proyecto de Dios. Entonces Jesús les dijo: Moisés les ha permitido de divorciarse porque ustedes tienen un corazón duro. Jesús quiere decir también, al mismo tiempo, que Moisés les hizo caso por miedo de ustedes. ¿Cuántas veces como predicador tenemos miedo de anunciar el Evangelio? ¿Cuántas veces como bautizado, bautizada, tenemos miedo de hacer la señal de la cruz frente a un templo católico? ¿Cuántas veces tenemos miedo de hablar de Jesús
de hablar de la Santísima Virgen María, de hablar de los santos, ¿estamos convencidos? Sí o no, sí o no. Si estamos convencidos, si tenemos fe, ¿para qué tener miedo? Allí entendemos en la pastoral que a veces la persona que está en la cabeza no llega a cumplir la voluntad de Dios porque a veces actúa bajo presión de la multitud y el demonio pasa por la multitud para poder intentar desviar los designios de Dios, eso que hemos encontrado en el Evangelio. Y Jesús les dijo, Moisés les ha permitido porque ustedes tienen un corazón duro. Jesús dice la verdad. Jesús no buscaba quedarse bien con los fariseos, con los poderosos, con los saduceos, con la estructura religiosa en Israel en aquel tiempo. Y Jesús les dijo que al principio no era así. Al principio Dios les ha creado varón y mujer, y el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer y pasarán a ser una sola historia. Génesis capítulo 2 versículo 24. Yahvé Dios ha instituido el sacramento del matrimonio. Génesis 2, 24. El hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá con su mujer para hacer una sola carne, una sola historia. Pero durante el tiempo de Moisés, entonces la presión de la gente, entonces que Dios les ha liberado de la esclavitud de Egipto, entonces le han presionado a Moisés y Moisés les había permitido divorciarse. Y Jesús les confirmó otra vez este sacramento del matrimonio. Confirmó otra vez este sacramento en Marcos versículos 7 al 9. En Marcos 7, 9, el hombre dejará a su madre desde el principio y se unirá a su mujer para hacer una sola historia. Y Jesús añadió en el versículo 9, Marcos capítulo 10, lo que Dios ha unido, que no lo separe el ser humano. Es decir, que el sacramento del matrimonio es una sola vez, es un sacramento de por vida hasta la muerte de uno o de otra. Jesús confirmó otra vez este sacramento, el sacramento que es una gracia de Dios, que es signo sensible, visible de la presencia de Dios, de la bondad de Dios, de las bendiciones de Dios en nuestra vida. Eso es el sacramento del matrimonio, que en la iglesia de Cristo, como Cristo dijo, tú eres Pedro y sobre Pedro edificaré mi iglesia, Mateo 16, versículo 18, y es esta iglesia de Cristo que seguimos con el sacramento del matrimonio, ese sacramento que recibimos de por vida hasta la muerte de uno de los esposos. En la iglesia, antes del matrimonio,
en cada parroquia, hay un cursillo prematrimonial o charlas prematrimoniales. Ciertamente tenemos que afianzar los cursillos prematrimoniales, afianzar para que la gente entonces entienda bien la importancia de este compromiso y también de las tentaciones que les van a presentar el maligno, porque el maligno no quiere ver la unión, la unidad, no quiere ver la unidad de la Iglesia de Cristo, no quiere ver la unidad en el matrimonio, del matrimonio, no quiere ver la unidad en las amistades, no quiere ver la unidad en la empresa, en ninguna parte, porque el demonio entonces es la división, es la confusión. Allí se alimenta Dios. Ofrecemos a Dios la Eucaristía, el sacrificio sin mancha que quita el pecado del mundo, el Cordero de Dios. Eso es el sacrificio agradable a Dios. También ofrecemos nuestros sufrimientos a Dios. Cuando estás enfermo, enferma, estás sufriendo, ofrezca tus sufrimientos a Dios como sacrificio para el perdón de tus pecados y por los males del mundo. Estamos llamados a afianzar los cursillos prematrimoniales en nuestras parroquias, en la Iglesia Universal. Pero también la gente no quiere dar importancia a las charlas prematrimoniales. Y a veces el demonio suele pasar por algunas personas para decir que el sacerdote no se casó, no sabe lo que es el matrimonio, pero él ha estudiado la liturgia del matrimonio, la teología del matrimonio. Él ha estudiado. Te rompiste la pierna, te vas al traumatólogo. Junto al traumatólogo, el traumatólogo ha estudiado, pero nunca se había accidentado, pero él te trata, él sabe cómo hacer porque él ha estudiado. Y la Iglesia, nuestra madre, la Iglesia, conoce muy bien al ser humano porque es la institución más antigua del mundo. El ser humano conoce muy bien al ser humano. Tenemos nuestra historia larga. Es por eso que los escritos de los padres de la Iglesia, que fueron los discípulos de muchos de ellos, de los apóstoles, tenemos hasta ahora estos archivos para leer, para aprender de ellos. Por eso, importante afianzar el sacramento de las charlas prematrimoniales en la Iglesia. Pero la dificultad muchas veces es de parte de la feligresía, que no quiere formarse. Cuando hay formación, dolor de cabeza, no quieren formarse, piensan que estamos bien, vamos a estar bien siempre en pareja y en el matrimonio. No, va a haber momentos agradables, también va a haber momentos difíciles. Si no estás preparado, preparada, si no sabes lo que Dios quiere para ti a través del sacramento del matrimonio, ¿cómo vas a poder vivir los momentos difíciles? Vas a pensar en separarte, pero la unión matrimonial es de por vida, hasta la muerte de uno o de otra. Estamos llamados, queridos hermanos y hermanas, a rezar por el matrimonio, porque si perdemos el matrimonio, perdemos la familia,
cristiana ideal, y también vamos a perder feligreses, la fe, personas que tienen fe. Vamos a tener como una asociación, estamos así, estamos allí para estar nomás y sin vivir la fe, sin practicar la fe. Vamos a tener este corazón duro. La iglesia reconoce por la gracia, bajo el amparo del Espíritu Santo, reconoce que a veces hay mentiras antes del matrimonio, hay cosas engañosas antes del matrimonio que uno u otra no había dicho al otro o a la otra. Entonces se puede empezar por una nulidad matrimonial, es decir, que no hubo matrimonio entre las dos personas porque recibimos el sacramento libremente, pero si te habían forzado para recibir el sacramento, si hubo mentiras, entonces se puede ver el proceso de la nulidad, porque Satanás entra hasta allí para sembrar su semilla, y siempre Satanás siembra su semilla, como dice Levinas, el filósofo judío, que estudiamos de todo, estudiamos hasta los ateos en el seminario, en la filosofía, en la teología. Por eso los católicos somos más abiertos, no somos como las personas que han recibido un lavado de cerebro. No, estudiamos a todos para conocer las debilidades de cada corriente y encontramos la verdad en el Evangelio, la teología, la cristología y todas las materias. Por eso estudiamos, por eso un sacerdote católico entonces ha estudiado, tiene que rendir sobre Sócrates, tiene que rendir sobre Aristóteles, tiene que rendir sobre Nietzsche. Tienes que hacer todo eso para conocer, para estar, tener una visión global de toda la historia. Por eso estamos llamados también a afianzar la formación. Los jóvenes ahora están utilizando la IA, la inteligencia artificial. Eso va a producir más tontos en la sociedad. Eso va a producir más tontos en la sociedad. No hay que usar eso. Ciertamente para algunas cosas sí se puede usar. Se puede usar para hacer diagrama, el grafismo. Pero para escribir un texto, usa tu cerebro, puedes hacerlo. Hay que concentrarte para escribir un texto. Hay personas ahora no pueden escribir un texto porque pasan el tiempo en el celular, pasan el tiempo entonces sin leer un libro, hay que leer un libro, y sobre todo el Evangelio. La Biblia es un libro, es literatura también, es literatura. Puedes leer la Biblia también, eso te va a ayudar la lectura. Por eso está la lectura, para abrir tus ojos, y sobre todo la fe en Cristo, sobre todo el Evangelio, te va a abrir el Espíritu para que el Espíritu Santo de Dios pueda bajar sobre ti de una manera más fácil, para poder vivir el sacramento del matrimonio, las gracias de Dios, las bendiciones de Dios. A veces el demonio nos empuja
a tomar malas decisiones. A veces el demonio pasa por los demás para hacernos tomar malas decisiones, como leemos que Moisés, bajo influencia de la gente, bajo presión, ha permitido que aquellos israelitas se divorciaran. Pero Jesús dijo que al principio no era así. Génesis 2, versículo 24 y Marcos 10, versículo 7 al 9, Jesús reiteró, confirmó ese sacramento del matrimonio. Recemos por los matrimonios, recemos por ellos, porque están muy atacados. Recemos por ellos. Recemos por el noviazgo católico, para que bajo la influencia, bajo la fuerza del Espíritu Santo de Dios, puedan acercarse a formarse, y también para que siempre estén bajo las alas de Dios, de la Iglesia, para que la Iglesia les pueda ayudar a vivir su compromiso. Que Dios les bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.